Aleluya, pueblo amado. Escucha bien lo que voy a decirte, porque esto no es una palabra suave, es una palabra que te va a estremecer el alma. Hay un momento en la vida espiritual donde Dios no te habla con susurros, te habla con silencio, no porque no te ame, sino porque está esperando que entiendas que su no también es protección. Muchos están llorando diciendo, ¿por qué me dejó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué todo se derrumbó? Y el cielo responde, porque esa persona no fue enviada para amarte, sino para probarte. Escúchame con atención. Hay relaciones que llegan vestidas de paz, pero cargan veneno. Hay abrazos que se sienten dulces, pero fueron enviados para distraerte del llamado. Y si tú no aprendes a discernir, lo que hoy te acaricia, mañana puede destruir tu propósito. No todo lo que parece amor viene de Dios. A veces el enemigo usa la emoción para disfrazar la trampa. Y mientras tú dices es bendición, el Espíritu te está diciendo, no te unas, no es tuyo, no te pertenece. Prepárate, porque hoy Dios va a abrir tus ojos. Vas a entender por qué te cerró esa puerta, por qué rompió esa conexión, por qué quitó a esa persona del camino. Lo que parecía rechazo fue realmente rescate. Hay cosas que se sienten bien, pero no son correctas. Hay conexiones que parecen venir del cielo, pero nacieron en la tierra, o peor aún, fueron diseñadas en el infierno para desviarte del propósito. Y cuando uno está enamorado, no siempre escucha la voz de Dios. Cuando los sentimientos gritan, el espíritu se apaga y comenzamos a justificar lo que el cielo está tratando de detener. Yo he visto gente fuerte espiritualmente, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, caer en un silencio de confusión por una relación que Dios nunca aprobó. Personas que antes profetizaban ahora dudan. Los que antes oraban con fuego ahora oran con miedo. ¿Por qué? Porque el enemigo no siempre ataca con tentación directa, muchas veces ataca con distracción emocional. El diablo no te roba lo que odias, te roba lo que amas. Y por eso hay relaciones que llegan con apariencia de bendición, pero llevan un mensaje oculto. Si te conectas aquí, te desconectas de allá. Recuerdo una ocasión años atrás, cuando yo mismo estaba convencido de que cierta persona era parte del propósito de Dios para mi vida. Todo encajaba, la amistad, las palabras, la emoción, pero algo dentro de mí no tenía paz. Y déjame decirte algo, la paz es la voz del Espíritu Santo. Si la pierdes, aunque todo lo demás parezca perfecto, detente. Comencé a sentir cómo mi oración se volvía superficial, cómo mi mente se distraía y cómo la presencia que antes sentía con libertad, ahora la buscaba entre nubes de duda. Hasta que una noche el Espíritu me habló fuerte. Juan Carlos, lo que tú llamas amor, yo lo llamo obstáculo. Esa frase me quebró, pero también me liberó, porque comprendí que cuando Dios te pide que sueltes algo, no está destruyéndote, está preservándote. Hay batallas que no se ganan peleando, sino obedeciendo. ¿Sabe cuántas veces en la Biblia Dios interrumpe relaciones por amor? Mira a Abraham. Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela. No solo estaba hablando de un lugar, estaba hablando de vínculos. Dios sabía que mientras Abraham estuviera atado emocionalmente a su pasado, no podría recibir su promesa. Y te pregunto hoy, ¿cuántas promesas están esperando del otro lado de una separación que tú aún no te atreves a hacer? ¿Cuántas bendiciones no han llegado porque sigues aferrado a alguien que ya no tiene asignación divina en tu historia? La Biblia dice que Sansón amó a Dalila, pero esa unión le costó su fuerza. No fue el diablo quien lo venció directamente, fue su desobediencia emocional. Dalila no llegó con una espada, llegó con caricias. Y eso es lo peligroso. El enemigo no siempre usa guerra, a veces usa amor. Si lo que tú llamas amor te roba la paz,
te aleja de la oración, te enfría espiritualmente o te aparta del propósito, eso no es amor. Es distracción disfrazada. Dios no te dio un corazón para que lo pongas en manos de quien no sabe cuidar su propia alma. Por eso hay conexiones que duelen cuando terminan, pero duelen porque estaban ocupando un lugar que no les pertenecía. Yo he conocido jóvenes que lloran porque una relación terminó y me dicen: pastor, siento que sin esa persona no puedo vivir. Y yo le respondo: si sin esa persona sientes que no puedes vivir, entonces esa persona ya era tu Dios. Dios no comparte su trono con nadie. Y a veces tiene que quitar lo que ocupa su lugar para que su presencia vuelva a ocupar el centro. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, comienzan las señales. No necesariamente te habla en voz audible, pero te da síntomas espirituales. Pierdes la paz, pierdes el gozo, sientes una carga, comienzan las discusiones sin sentido y aunque intentas arreglarlo, cada vez se rompe más. No es que el diablo esté ganando, es que Dios está interrumpiendo algo que tú no tuviste el valor de cerrar. Hay personas que fueron enviadas solo por temporada, no por destino. Pero tú te encariñaste tanto con la temporada que ahora no puedes aceptar el cambio de estación. Y escúchame, cuando tú intentas mantener vivo lo que Dios ya cerró, esa relación se convierte en un ídolo. Y el ídolo siempre termina destruyendo al que lo adora. Sé que esto duele, sé que está pensando, pero si Dios es amor, ¿por qué me quitaría algo que yo amo? Porque el amor de Dios no es emocional, es eterno y Él mira lo que tú no ves, el futuro. Ve cómo esa relación, aunque hoy se siente bien, mañana puede ser la cadena que te ate a la ruina. Dios no destruye, Dios libra. Y muchas veces lo hace quitándote lo que tú creías indispensable. Por eso no llores cuando una puerta se cierre. Agradece porque quizás detrás de esa puerta había un desastre. Déjame profetizarte algo. Lo que Dios te quita en obediencia te lo devuelve multiplicado en propósito. Porque cada no de Dios es una protección invisible y cada separación divina abre paso a una nueva revelación de quién eres en Él. Y mientras llora por lo que se fue, el cielo está preparando algo que no solo te va a amar, sino que te va a impulsar a cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Así que en lugar de preguntar por qué se fue, empieza a decir: gracias, Señor, porque me libraste a tiempo. Dios no quiere que sigas atado a lo que no fue diseñado para tu destino. No te aferres al dolor, aférrate a la obediencia, porque el amor verdadero nunca te aleja de Dios, te lleva más cerca de Él. A veces pedimos señales del cielo, pero cuando el cielo nos las muestra, las ignoramos porque no coinciden con lo que deseamos. El corazón humano tiene la tendencia de oír lo que quiere, no lo que Dios dice. Y ese es el peligro más grande del creyente, cuando el deseo se vuelve más fuerte que la obediencia. Hay momentos donde Dios no te dice no con palabra, te lo dice con circunstancias. Te quita la paz, te cambia el ambiente, te aleja de la comunión, te muestra cosas que antes no veías. Y tú, en vez de discernir, lo interpretas como un ataque del diablo. Pero no siempre es guerra. A veces es intervención divina. Si lo que estás viviendo te roba el fuego, no proviene del Espíritu Santo. Si para mantener esa relación tienes que alejarte de Dios, entonces lo que estás llamando amor en realidad es una trampa emocional. La Biblia dice que Jonás desobedeció el llamado de Dios y se subió a un barco equivocado. Y por estar en ese barco, todos los que estaban con él comenzaron a sufrir tormenta. Escucha esto. Hay personas que traen tormenta a tu vida simplemente porque no deberían estar en tu barco. Hay relaciones que no son malas por sí mismas, pero son incorrectas para tu propósito. Son personas que no tienen la malicia de dañarte, pero sí la capacidad de detenerte. Y el enemigo lo sabe, por eso muchas veces usa lo emocional
para sabotear lo espiritual. Cuando Dios no quiere que esté con alguien, lo primero que hace es quitar la paz. Esa es su señal más clara. La paz no se explica, se siente. No importa cuán bonita parezca la relación, si tu espíritu no está tranquilo, no insistas. El amor humano se siente, pero el amor divino se discierne. Y Dios nunca bendecirá una relación que contradiga su palabra. Puedes llorar, insistir, orar, todo lo que quiera, pero si esa unión te aparta de su presencia, el cielo no la respaldará. Piensa en Sansón y Dalila. Sansón no perdió su fuerza en el momento en que Dalila lo traicionó. La perdió el día que ignoró la voz de Dios por complacer sus emociones. Así también muchos pierden su fuerza espiritual, no porque el enemigo los venció, sino porque amaron más su deseo que su destino. Y no me malinterpretes, Dios no está en contra del amor. Dios mismo es amor, pero el amor de Dios nunca te lleva a desobedecer su palabra. Él jamás te uniría con alguien que te aleje de la oración, que apague tu pasión por servir, o que te haga cuestionar tus convicciones. Cuando Dios no aprueba una relación, empieza a mostrar grietas, cosas pequeñas, conversaciones raras, actitudes que te quitan el gozo. Pero como estás cegado por la emoción, justificas todo. Es que todos tenemos defectos, dices. Sí, pero los defectos no son el problema. El problema es cuando esos defectos destruyen tu comunión con Dios. Y si el Espíritu Santo tiene que pelear contigo para que entienda lo que Él ya te mostró, entonces te ama demasiado para dejarte tranquilo. Yo recuerdo una vez aconsejando a una joven de la iglesia, lloraba y decía: pastor, yo sé que esta relación no está bien, pero siento que sin Él no soy nadie. Y el Espíritu me impulsó a decirle: hija, si sin Él no eres nadie, entonces Él ya se convirtió en tu ídolo, y Dios va a derribar todo ídolo que ocupe el lugar de su gloria. A las pocas semanas aquella relación se rompió, y aunque ella lloró, meses después testificó: ahora entiendo que no era amor, era dependencia. El amor que viene de Dios no te esclaviza, te libera. Dios te ama tanto que si es necesario, romperá lo que te ata para que puedas avanzar. Y te repito, no siempre es el diablo quien cierra la puerta. A veces es Dios mismo, protegiéndote de lo que no te atreves a soltar. ¿Y sabes cuál es el error más común? Querer cambiar a las personas, creer que con oración todo se arregla, aunque ya el Espíritu te dijo que no. Hay cosas que no se cambian con oración, sino con obediencia. No ores para que Dios bendiga lo que Él nunca ordenó. Ora para que te dé fuerza de soltar lo que no está en su plan. Mira el ejemplo de Abraham y Lot. Ambos fueron bendecidos, ambos caminaban juntos, pero llegó un momento donde sus caminos tenían que separarse. No porque Lot fuera malo, sino porque su destino no estaba alineado al llamado de Abraham. Hay personas que no son malas, pero simplemente ya no caben en tu próxima temporada. Y Dios, en su sabiduría, permite roces, distancias, malentendidos, no para destruir la relación, sino para guiarte a tu propósito. La separación fue necesaria para que Abraham pudiera ver la tierra prometida. Hay cosas que no podrás ver hasta que sueltes a quien no debías cargar. A veces Dios corta no porque odie, sino porque ama. No porque rechaza, sino porque prepara. Y si tú sigues aferrado a lo que Él ya cortó, el dolor será mayor. Cuando una relación no es aprobada por Dios, el ambiente espiritual se enfría. Ya no hay gozo en orar, ya no hay pasión en servir. Empiezas a esconder cosas, a justificar comportamientos, a permitir lo que antes discernías. Ahí es donde el Espíritu Santo levanta su voz: despierta, no te estanques aquí. Y si no escuchas, entonces Dios permite que todo empiece a derrumbarse, no para humillarte, sino para liberarte.
Porque mientras tú tratas de mantener vivo lo que Él ya decidió terminar, estás retrasando el cumplimiento de su propósito en ti. El amor que viene del cielo no te destruye, te edifica. No te roba el tiempo de oración. Te impulsa a buscar más. No te aleja del altar, te lleva de la mano hacia Él. Así que si la persona con la que estás te apaga el fuego, no es tu ayuda idónea. Si cada vez que oras, algo dentro de ti se siente incómodo, presta atención. Si tienes que esconder tu relación del Espíritu, esa relación no fue enviada por Él. Y aunque duela soltar, es mejor llorar por obedecer que reír viviendo fuera de su voluntad. Dios nunca te pedirá algo que no tenga propósito. Cada renuncia trae una resurrección. Tal vez hoy no lo entiendes, pero mañana dirás: gracias, Señor, porque me quitaste a quien me iba a destruir y me preparaste para quien me iba a impulsar. Porque el amor verdadero no se construye en desobediencia, se edifica sobre obediencia. Y quien está destinado para ti no te quitará Dios, te acercará más a Él. Hay momentos en la vida espiritual donde Dios no te quita algo para castigarte, sino para protegerte. Pero el corazón humano no entiende eso fácilmente. Cuando Dios te dice que sueltes, el alma grita, el sentimiento se revela, la carne pelea. Y sin embargo, es en ese punto donde la obediencia se vuelve más importante que la emoción. Porque no siempre perder significa derrota. En el reino de Dios muchas veces perder es avanzar. Lo que hoy lloras, mañana lo entenderás como una puerta que Dios cerró para preservar tu propósito. El apóstol Pablo lo entendió con una claridad profunda. En Filipenses capítulo 3, versículo 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo comprendió que no todo lo que brilla debe quedarse, que hay cosas que se ven como bendición, pero en realidad se convierten en distracción. Y cuando Dios decide que algo o alguien debe salir de tu vida, lo hace con precisión divina. Él ve lo que tú no puedes ver. Sabe lo que esa relación te costaría dentro de algunos años. Ve la atadura emocional, el desvío espiritual, la desviación del propósito, y antes de que te destruyas, interviene. Pero lo que muchos no entienden es que la intervención divina al principio se siente como pérdida. Es el momento donde lloras, donde te preguntas: ¿por qué, Señor, si esto parecía bueno? Y el cielo responde: porque no todo lo que parece bueno viene de mí. Recuerdo una vez en mi caminar con Dios, cuando el Señor me pidió soltar a alguien que apreciaba profundamente. No había pecado, no había conflicto, pero había un estorbo invisible en mi espíritu. Yo oraba y sentía silencio. Ayunaba y no tenía respuesta. Hasta que una madrugada el Espíritu Santo me habló con una voz firme dentro de mí: si sigues insistiendo en eso, perderás lo que tengo preparado para ti. Fue una de las noches más largas de mi vida, porque entendí que el verdadero amor hacia Dios se prueba en el altar del desprendimiento. Y mientras lloraba, recordé las palabras de Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A veces la disciplina de Dios no viene como corrección por pecado, sino como instrucción por destino. Él te enseña a soltar lo que no es eterno, para que abraces lo que realmente te pertenece en su propósito. Muchos hijos de Dios confunden la insistencia con la fe. Creen que perseverar en una relación que Dios ya cerró es señal de amor, cuando en realidad es señal de desobediencia. Si algo te quita la paz, si algo apaga tu fuego, si algo te aparta del altar, no insistas, porque la voz del Espíritu no contradice la paz del alma. La Escritura dice en Isaías capítulo 26, versículo 3: tú guardarás en completa paz aquel
cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz es la confirmación de que estás caminando en la dirección correcta. Cuando la pierdes, es señal de que algo anda mal. Y quiero que escuches esto con el corazón abierto. Dios nunca te pedirá que sueltes algo sin tener preparado algo mejor. Su naturaleza no es quitarte para dejarte vacío, es quitarte para llenarte de algo mayor. Por eso dice en Juan capítulo 15, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando Dios corta, no destruye, limpia. Cuando separa, no rechaza, prepara. Hay gente que todavía está orando para que Dios le devuelva lo que Él mismo quitó. Pero déjame decirte una verdad que libera. Lo que Dios quita no lo quita el diablo. Si Él lo quitó fue por amor. Y si fue por amor, es porque te está evitando un desastre. Hay momentos en la vida donde la voluntad de Dios se siente como ruptura, pero en realidad es rescate. Piénsalo. ¿Qué hubiera sido de Abraham si no hubiese soltado a Lot? En Génesis capítulo 13, versículo 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. La promesa no fue revelada hasta que la separación se consumó. Hay visiones que no se abren hasta que obedeces a soltar. Cuando tú retienes lo que Dios quiere que entregues, detienes tu propia bendición. Estás sosteniendo lo que debería haber sido una lección, no una permanencia. El Señor quiere enseñarte a amar sin perderte, a cuidar sin idolatrar, a acompañar sin sustituir su presencia. Por eso dice en Mateo capítulo 10, versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Eso no significa que no debas amar, sino que tu amor debe tener orden. Dios primero, luego todo lo demás. Cuando ese orden se rompe, la bendición se distorsiona. Y aquí está el principio que el Espíritu Santo quiere que grabes en tu corazón. No todo lo que te duele perder es una pérdida. A veces perder es la única forma de ganar. El Señor está más interesado en tu destino eterno que en tu comodidad emocional. Por eso, si tiene que romper algo temporal para salvarte para siempre, lo hará. Y cuando tú te rindes, cuando le dices, Señor, aunque me duela, hágase tu voluntad, algo poderoso sucede. Romanos capítulo 8, versículo 28 lo confirma. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que algunas cosas, dice que todas. Incluso las rupturas, incluso las lágrimas, incluso las despedidas, todo coopera para tu bien si decides confiar en Él. Por eso, cuando sientas que Dios te está quitando algo, no corras detrás de lo que se va. Corre detrás de aquel que permanece. Él no destruye tus planes, los endereza, no te arrebata tu felicidad, la purifica. No te deja vacío, te llena con su propósito. Y cuando logras obedecer, cuando sueltas con fe, algo nuevo comienza a nacer dentro de ti. El corazón se limpia, el espíritu se fortalece, la mente se aclara. Dejas de orar desde el deseo y comienzas a orar desde la voluntad de Dios. Esa es la verdadera madurez espiritual. Confiar en que si Dios te dice no, es porque está cuidando el sí que viene. Cuando Dios te pide soltar, no termina la historia. Apenas comienza una nueva. El proceso del desprendimiento nunca termina en vacío. Termina en restauración. Dios no te rompe para dejarte caído. Te rompe para reconstruirte con cimientos más fuertes.
Hay heridas que no se curan con tiempo, se curan con obediencia, y cuando obedeces, aunque el alma tiemble, el cielo se mueve a tu favor, porque el Señor nunca deja sin recompensa a quien se atreve a renunciar por amor a Él. Mira lo que dice Salmos capítulo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Dios no está lejos del que sufre, está más cerca que nunca. El dolor no aleja a Dios, lo atrae. Tus lágrimas no son ignoradas, son contadas, registradas y transformadas en propósito. Hay personas que piensan que cuando obedecen y pierden algo, quedarán solos. Pero nadie que obedece al Señor se queda vacío. En Job capítulo 42, versículo 10, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job perdió todo, pero no perdió su fe. Y cuando decidió soltar el resentimiento y confiar en Dios, vino la restauración doble. Así también ocurre cuando sueltas una relación que Dios te pide dejar. El principio parece pérdida, pero el final es multiplicación. Cuando Abraham obedeció y dejó a Lot, Dios le mostró su tierra prometida. Cuando José fue traicionado y vendido, Dios lo llevó al palacio. Cuando David fue perseguido por Saúl, Dios lo sentó en el trono. Cada pérdida en el plan de Dios es un paso hacia el cumplimiento del propósito. Dios no está interesado en hacerte llorar, está interesado en formarte. Y hay procesos que solo se aprenden con el corazón roto, porque mientras todo va bien, confiamos en nuestras fuerzas. Pero cuando se quiebra algo que amábamos, aprendemos a depender completamente de Él. El profeta Jeremías escribió en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 hasta 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Eso significa que aunque ayer perdiste algo, hoy Dios puede comenzar de nuevo contigo. Su fidelidad no se agota y su propósito no se detiene. Y es importante entender esto. Dios no te pide que sueltes solo para apartarte, sino para prepararte. Hay cosas que no puedes recibir hasta que estés vacío de lo que te estorbaba. Cuando Ana entregó a Samuel, no lo perdió. Al contrario, su entrega fue el inicio de su bendición. Dice la escritura en 1 Samuel capítulo 2 versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Lo que Ana soltó en obediencia, Dios se lo devolvió multiplicado. Así también tú. Lo que entregas por obedecer, Dios lo transformará en testimonio. El amor que pensaste perder, Él lo reemplazará con su paz. La soledad que creíste eterna se convertirá en comunión con su presencia. Pero el proceso de restauración tiene una condición: no mires atrás. En Génesis capítulo 19, versículo 26, se relata que la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Mirar atrás es dudar de la bondad de Dios. Es pensar que lo que dejaste era mejor que lo que viene. Es anclarte en un pasado que el cielo ya cerró. Por eso el Espíritu Santo te dice hoy: no mires atrás, avanza, lo que viene es mejor. Y si a veces el alma clama: Señor, pero tengo miedo de estar solo, y Él te responde con Isaías capítulo 41 versículo 10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No estás solo, nunca lo has estado. Dios mismo camina contigo en medio del desprendimiento. Cuando confías en el no de Dios, estás abriendo la puerta para su sí eterno. Porque el Señor no quita para empobrecerte, sino para purificarte.
no aparta para castigarte, sino para posicionarte. Observa la historia de Ruth. Ruth perdió a su esposo, su estabilidad y su tierra. Todo parecía terminado, pero en medio de su dolor tomó una decisión que cambió su destino. Dijo en Ruth capítulo 1 versículo 16: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esa obediencia la llevó al linaje de Cristo. Dios convirtió su pérdida en linaje de promesa. Lo que parece final, para Dios es un inicio. Cuando sueltas en el tiempo correcto, el cielo comienza a moverse. La mano invisible de Dios empieza a abrir puertas que tú jamás podrías abrir con tus fuerzas. Por eso, no temas si en este tiempo Dios te está separando de alguien. No lo tomes como castigo, tómalo como señal de promoción. Hay conexiones que solo funcionaron por temporada. Fueron útiles para enseñarte, no para acompañarte siempre. Y si Dios está limpiando tu entorno, es porque está por entregarte algo mayor. Dice en Juan capítulo 13, versículo 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esa es la promesa para los que están obedeciendo entre lágrimas. Hoy no lo entiende, pero mañana dirás: si no hubiera obedecido, me habría perdido el propósito. Y cuando ese día llegue, cuando mires atrás y veas todo lo que Dios ordenó, vas a reconocer que cada pérdida fue en realidad una protección. Cada lágrima fue una semilla. Cada no fue una bendición disfrazada. Dios siempre recompensa la obediencia. Puede que no sea inmediato. Puede que no sea como tú esperas, pero su fidelidad nunca falla. El proceso de restauración comienza cuando dejas de preguntar por qué y empiezas a declarar para qué. El por qué mira el pasado, pero el para qué mira el propósito. Así que, si en este tiempo sientes que el Señor está cerrando puertas, no resistas, ríndete, confía y espera. Porque el Dios que te pidió soltar es el mismo que te levantará con doble honra. Y cuando Él restaura, no lo hace como antes. Lo hace mejor, más puro, más santo, más alineado a su gloria. Hermanos, hoy hemos aprendido una verdad que muchos ignoran. Cuando Dios dice no respecto a una relación, no está rechazándote, está protegiéndote. No siempre entendemos sus planes al momento, pero cada separación, cada dolor, cada lágrima obediente tiene un propósito. La Escritura nos recuerda en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada ruptura, cada desprendimiento, incluso lo que duele, coopera para tu bien. Dios nunca pierde a nadie que confíe en Él. Hoy te hago una pregunta directa. ¿Estás dispuesto a soltar lo que no es de Dios en tu vida, aunque duela? ¿Estás dispuesto a obedecer su voz por encima de tus sentimientos? Porque solo quien aprende a soltar con fe puede recibir lo que Dios tiene preparado. No estás solo. Dios te sostiene, te restaura y te prepara para un futuro mejor. Tal vez hoy sientes vacío, pero Él llenará ese lugar con propósito, paz y bendición. Recuerda las palabras de Isaías capítulo 41 versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hijo, hija de Dios, hoy es el momento de tomar una decisión. Soltar con obediencia y confiar plenamente. Entrega al Señor aquello que Él te pidió soltar. Ríndete al propósito divino y permite que su restauración comience en tu corazón. Si esta palabra tocó tu vida, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesite escuchar la voz de Dios hoy. Y suscríbete a este canal para recibir más predicaciones que edifican, fortalecen y te acercan cada día más
al corazón de Dios.